Este año se cumplen 20 años del pacto político entre el expresidente Arnoldo Alemán y el comandante Daniel Ortega, un amarre entre caudillos de profundas consecuencias para la democracia y la institucionalidad en Nicaragua. Y para analizar este histórico arreglo prebendario nos acompañan en el estudio la exguerrillera sandinista e historiadora Mónica Baltodano y el experto constitucionalista Gabriel Álvarez. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Carlos. Mónica, comencemos con el contexto histórico del pacto. Su ruptura con el Frente Sandinista se da a raíz de este acuerdo entre Alemán y Ortega. ¿Cómo se comenzó a fraguar el pacto? Bueno, este pacto, que forma parte de una larga cadena histórica de acuerdos de todo tipo, ¿no? Acuerdos de desmovilización en las guerras, acuerdos prebendarios. Más o menos hay entre los historiadores una lista entre 10, 12, algunos llegan hasta 15 pactos. Este se podría catalogar, de acuerdo a la dogmática jurídica, un pacto realmente de reparto de cuotas de poder, un pacto prebendario, un pacto que hizo retroceder la institucionalidad que se había podido avanzar hasta esta época. Yo digo que comenzó en el año 97 porque después de aquellos plantones que hizo la UNAG y que hicieron distintas organizaciones populares, se dio el primer encuentro entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en el Chile, y después de ahí se integró una comisión jurídica. Ahí estaba el papá del ex canciller Francisco Aguirre. Este señor que tenía una gran historia, Francisco Aguirre, padre de somocismo, pero también de búsqueda de encuentros y eso. Y en ese esfuerzo se creó una comisión jurídica en donde estaba don Joaquín Cuadra y don Francisco Aguirre, y de allí surgió una ley, que es la ley de la propiedad reformada agraria y urbana, que realmente significó para lo que eran las transformaciones de la revolución un retroceso, porque favoreció la devolución de una serie de propiedades, pero que fue, digamos, el primer gran amarre, que además condujo a uno de los aspectos del pacto del que casi no se habla, que es el reparto económico y la construcción de un sector de la burguesía sandinista y también de una burguesía arnoldista. Es decir, que fue el inicio de esa construcción. ¿Ustedes en ese momento dentro del Frente Sandinista ya conocían este tipo de negociaciones? ¿Había alguna posibilidad de influir en ese proceso? Muy difícil. Yo en ese momento era diputada, junto con otros diputados no estábamos de acuerdo, y el amarre se comenzó ya a ver más claramente en el año 98. Ese año hubo un congreso, el 18 de mayo, en donde yo ya, por ejemplo, no me postulé como miembro de la dirección nacional porque ya tenía serios conflictos con Daniel Ortega. Y entonces, al cerrar ese congreso, en el discurso central de Daniel Ortega, él habló ya de los entendimientos y del pacto, a pesar de que ese no había sido un tema del Congreso, y mostró claramente su deriva pactista. Ya en el año 98 había un texto que había sido trabajado por una comisión de ambas fuerzas, pero no se llevó al plenario porque el huracán Mitch puso en la agenda del país otra realidad, otros problemas, y yo creo que hubo un poco de vergüenza. Yo recuerdo algunas pláticas que tuve con Daniel Ortega en donde él me aseguró que no iba a haber pacto con Arnoldo Alemán, pero en realidad ya en el 99 ya se concreta con las reformas constitucionales, la reforma de la ley electoral, que se termina de concretar en el año 2000. En ese sentido, Gabriel, ¿cuál fue el costo político inmediato para el país y para la institucionalidad del país que se haya acordado este pacto? Yo creo que el pacto, Carlos, inicia una fase de deterioro profundo de la institucionalidad a la que te referís. Si recordamos, hay 2 o 3 grandes aspectos de las reformas constitucionales que institucionalizan el pacto.
El primero es el de la modificación de las reglas para la elección del presidente de la República. De 45 a de 35%. 45 a 40% o, en su defecto, 35%, siempre y cuando tenga más de 5 puntos de diferencia con el siguiente candidato, con el candidato del segundo lugar. Entonces, en ese caso, hasta una primera vuelta. Esto era de fundamental importancia para el comandante Ortega, porque era conocedor de las enormes dificultades de encontrar los apoyos suficientes en una hipotética segunda vuelta. Entonces, para él era de la mayor importancia, repito. Pero también se modificaron las reglas para eliminarle, para privar la inmunidad al presidente de la República. Hasta ese momento era con una mayoría de la mitad más uno de los diputados, y a partir de ese momento empezó a ser con 2/3 de los diputados. También, como contraprestación, se consagró la llamada diputación regalada. Los expresidentes pasaron a tener ipso iure un escaño en el Parlamento, y se modificó también el primero en beneficiarse con en realidad fue un mecanismo de autoprotección que ambos líderes se otorgaron. Ambos tenían problemas presentes o eventuales, y al final pues decidieron que uno de los dos iba a ser o el presidente de la República y el otro el segundo lugar, con lo cual también tenía asegurada cierta inmunidad porque tenía este escaño parlamentario asignado. Y también es importante recordar que se restringieron bastante los mecanismos pues, que le facilitaban a los partidos pequeños. Por ejemplo, antes todos los candidatos a presidente que obtenían un mínimo de votos equivalente al cociente, al promedio nacional del cociente electoral, tenían la diputación. A partir de este momento solo era el del segundo lugar. Y también hubo un incremento cuantitativo. Para nada se modificó cualitativamente las instituciones del Estado, sino que se incrementaron sus miembros con el afán de modificar la correlación partidaria en el seno de estas instituciones. La Corte Suprema pasó de 12 magistrados a 16, la Contraloría General de la República dejó de ser unipersonal para pasar a ser un órgano colegiado, y igual el Consejo Supremo Electoral se modificó en su integración cuantitativa y dejó de ser de 5 magistrados titulares y 5 suplentes, y pasó a ser a 7 magistrados titulares y 3 suplentes. Todo ello le permitió a ambos partidos controlar las instituciones del Estado. Un dato, si me permitís, que creo que da la fotografía completa de ese momento, y es que también se eliminó la suscripción popular y se le atribuyó al Consejo Supremo Electoral la competencia de cancelar la personería jurídica de aquellos partidos que no tuvieran el 4% de los votos. Si observamos, ninguna de estas modificaciones tenía nada que ver con los intereses nacionales, ni con el fortalecimiento de la democracia, ni con los derechos fundamentales, sino con la mayor garantía de ambos líderes, de ambas cúpulas, y con la exclusión de todas las demás fuerzas políticas. Incluso recordemos que para alcalde también se impidió la candidatura de alguien que en ese momento era muy importante, Pedro Solórzano. Y lo traigo a consideración todos estos datos, porque algo parecido estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo se excluye legítimamente, cómo se manipulan las instituciones, la legislación y todos los instrumentos de poder para impedir la participación efectiva y con igualdad de garantías para todos los actores políticos y sociales del país. Mónica, Gabriel mencionaba este punto bastante importante, que era la reforma que permitió prácticamente que el presidente Daniel Ortega, se convirtiera en 2006 en presidente. ¿Crees que esa reducción del porcentaje necesario para lograr la presidencia fue en su momento un mal cálculo político del expresidente alemán? No, yo creo que estaba completamente claro de lo que estaba haciendo y no le preocupaba, porque también él puede llegar a esa situación en la que él necesite ese 35%. Dicho sea de paso, ya ahora quedó en la reforma del 2013-2014 eliminada toda exigencia de una minoría, de una cantidad de votos o porcentaje de votos. Pero más allá de eso, yo quería completar
que esa parte que mencionaba Gabriel es toda la parte sobre la cual se centraron los focos, las preocupaciones políticas, lo que estuvo en el tapete. Pero hay dos aspectos que no se han relevado suficientemente y que tienen un impacto hasta el día de hoy. Y una es lo que decía antes, que desde la ley de la propiedad se empezó a establecer, recordemos que Arnoldo estaba de presidente y Daniel era, digamos, el jefe de la segunda fuerza. Entonces, se empezaron a desarrollar una serie de acuerdos por debajo de la mesa que no salían a luz pública, mediante lo cual se favoreció para que a través del tráfico de influencia, a través de la ubicación dentro de los poderes del Estado de personas afines, la apropiación de toda esa propiedad que estaba en disputa y que había dejado bastante enredada todo el tema de la revolución, las confiscaciones, a quienes merecían de indemnización. Todo eso fue una enorme y gran piñata también, ¿verdad? Que ocurrió al amparo de ese pacto que yo le llamo, que era no solo prebendaria, sino que para mí tuvo un carácter realmente mafioso, ¿verdad? Y después la otra parte que no se ha relevado, pero que es vital. ¿Qué fue lo principal que dio Daniel Ortega? Algunos relevan la diputación regalada, porque si vos mirás la reducción al 35% versus diputación regalada, no tienen la misma connotación. Realmente lo más importante fue la desmovilización popular. Aquí había venido doña Violeta, viviendo desde el 90 hasta el final de su mandato, una permanente lucha por la gente en las calles, las azonadas, etc. Y entonces venía el asunto. Yo creo que lo principal que se comprometió Daniel Ortega, que no está en el texto, ni puede aparecer en la Constitución, ni aparece en las reformas de las leyes, fue la desmovilización popular. Separaron completamente las luchas y eso le permitió a Arnoldo Alemán no solo desplegar todas las políticas neoliberales con apoyo de Daniel Ortega. Se desplegaron esas políticas neoliberales en términos de privatización, de privatizar la salud, la educación, la energía, la seguridad social, casi pues privatizan también el agua, pero sin ningún tipo de resistencia y lucha, porque todo estaba allá bajo control de Daniel Ortega. Es contradictorio para un líder del Frente Sandinista que se hace llamar de izquierda y que él avala o apoya todo lo que son las luchas sociales, el cambio y también las manifestaciones de ciertos grupos como los obreros, los campesinos, etc. Y el protagonismo y que tiene como una bandera, teóricamente, el protagonismo de la gente, el carácter de sujetos de las organizaciones populares que representan derechos de la gente. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque leyendo realmente todos esos pactos, los más mafiosos y los más prebendarios, como los de los Somoza, y esos tenían dos características: o eran totalmente a espaldas del pueblo o eran también con respaldo popular. Hay una cosa que me parece verdaderamente anecdótica, de las anécdotas más importantes para que la gente entienda. Cuando Somoza García realiza el golpe contra esa casa, lo realiza, es un golpe como político, o sea, se mueve con unos grupos, 250 camisas azules, que se habían conformado un poco inspirados en los grupos fascistas en Europa, pero que no llegaron a ser tan fascistas, que se van a las casas de los diputados, se van a las casas de los funcionarios a hacer presión porque no dejaban que Somoza fuese candidato, porque el propio Partido Liberal no lo presentaba. Igual me parece importante en este contexto porque, mira, todas las grandes transformaciones, los grandes cambios y las luchas por los grandes objetivos históricos de la humanidad no se pueden hacer sin la gente. ¿Y cuándo funcionan estos pactos? ¿Verdad? Cuando tenés aplastada a la gente, cuando no hay ciudadanía, ¿verdad? Y cuando hay una desmovilización popular.
Gabriel, ¿cómo se explica que en Nicaragua, 20 años después, sigamos hablando de este pacto entre Ortega y entre Alemán? ¿Crees que en estas 2 décadas este pacto se ha venido renegociando? Pues yo creo que lo más perverso del pacto se mantiene, Carlos, porque esto estriba en la voluntad política de 2 individuos en tratar de usufructuar para ellos un concepto de Estado botín, excluyendo a todos los demás y conculcando los derechos sociales, económicos, no solo los políticos obviamente, sino también de esa naturaleza. Y que se ha modificado en lo que tal vez de mayor racionalidad tendría, que es una suerte de control recíproco. Es decir, cuando eran actores más o menos paritarios, pues podía, a pesar de sus falencias, de sus problemas de diseño institucional, podían admitir, creo yo, ciertos ajustes que conducirían a un diseño institucional más o menos funcional. Sin embargo, como te digo, al haber Daniel Ortega copado todas las instituciones del Estado, demeritado al doctor Alemán a su mínima expresión política, al cual se le intenta un poquito pues oxigenar desde las elecciones parlamentarias, desde las últimas elecciones parlamentarias y también en las municipales, pero de una manera claramente artificial desde mi punto de vista. Entonces no es un actor como lo fue en su momento, pero sigue siendo el interlocutor preferido para el comandante Ortega, que es con quien él se siente más a gusto para entronizarse y crear las condiciones dinásticas. Eso se lo garantiza, creo yo, el doctor Alemán. Si no, podemos observar cómo hay un mutismo ensordecedor en todas las instituciones del Estado, en donde el Partido Liberal Constitucionalista tiene miembros. Yo no escucho a nadie en la Contraloría General de la República alzar su voz frente a los enormes escándalos de corrupción, al saqueo que se está viendo en los municipios, por decir los últimos, pero igual no se ve en ninguna otra institución del Estado. Y eso solo es posible si se mantiene en su elemento, repito, más nefasto para el país, el entendimiento entre el doctor Alemán y el comandante Ortega. ¿Pero crees que ese entendimiento se basa en el contexto internacional de Nicaragua? Es decir, Ortega necesita a Alemán para dar una imagen más o menos de relativa democracia en el país frente a amenazas externas como las sanciones que Estados Unidos ya impuso, por ejemplo, a funcionarios como Roberto Rivas. Efectivamente, yo creo que eso es uno de los elementos más importantes por los cuales Ortega piensa que es bueno reposicionar al doctor Alemán como el líder de la oposición. Y yo creo, coincido pues, mejor dicho, con quienes piensan que lo que plantea hacer Ortega es un acuerdo con el doctor Alemán, presentarlo como las grandes modificaciones y transformaciones democráticas en el marco de su mesa de diálogo constructivo con la OEA y probablemente con las bendiciones de los empresarios organizados en el COSEP. Con estos 2 actores internos y un poco tratando de darle a tol con el dedo, permíteme la expresión, Carlos, a la OEA, Ortega pretende sortear las enormes dificultades que su talante autoritario le vienen minando el camino. Está utilizando un personaje bastante desprestigiado a nivel internacional para lograr ese objetivo. Mónica, mencionabas algo muy interesante en el primer segmento que tenía que ver con la movilización ciudadana. Hace un par de semanas, la líder campesina del movimiento anticanal, Francisca Ramírez, denunció que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, los mencionó con nombres a ambos, y el pacto intentaban destruir este movimiento. ¿Crees que esta denuncia de Ramírez tiene fundamento? Sí, como te decía, parte fundamental del pactismo como modelo, ¿no? Porque no es un pacto como un evento que ocurrió y que vuelve a ocurrir, no. Es que se instala una lógica pactista que se siguió reproduciendo en todos los años de Arnoldo Alemán y después en los años de don Enrique Bolaño, fundamentalmente con Alemán, pero también en algunos momentos con don Enrique, que se vio forzado a hacer acuerdos cuando casi prácticamente lo sacan
del gobierno en el año 2004-2005 se vio obligado a hacer un acuerdo con Daniel Ortega. Pero también porque el blon de Daniel Ortega es que no hay movilización social porque él tiene controlado a los sindicatos, a las organizaciones campesinas, a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones territoriales, porque tiene un tendido territorial que le responde, digamos, casi militarmente. Entonces, ese es el blon principal que ha puesto Daniel Ortega hasta antes, digamos, de los resultados electorales mafiosos del 2011. Pero es una fuerza cuasi militar, como lo estás mencionando, también tiene que ver con una política de clientelismo frente a esa base. No, es basada en toda la lógica con la que se manejan los estados autocráticos. Pues hay un caudillo y después están los caudillitos y hay un reparto hacia abajo de prebendas, de ventajas, de privilegios. Y es decir, que el caudillo siempre está montado sobre un engranaje que reparte prebendas y ventajas, ¿no? Entonces, y sobre eso está también montado el tinglado de control de las organizaciones populares. Entonces, cuando surge un movimiento social autónomo, te voy a poner un ejemplo, el de los viejitos, el de los Ocupains o de los que estaban demandando la pensión reducida, ¿qué es lo que hace? Aprieta, reprime, coopta, ¿verdad? Y eso es lo que va a hacer. Está tratando de hacer también con otros movimientos, con el movimiento de las minas. Por ejemplo, había un gran movimiento en Rancho Grande contra las minerías. ¿Qué es lo que hizo? Transó momentáneamente, y es momentáneamente porque no ha derogado la concesión. Lo que hizo fue decir que no la iba... ¿Por qué? Porque se le estaba haciendo un movimiento tan fuerte de movilizaciones de miles de personas en Rancho Grande que prefirió parar, pues, digamos, la concesión. Igual puede ocurrir, como ha denunciado Francisca Ramírez, con el movimiento anticanal, y por eso es bien importante tener bien claro el rol, no solo que ha jugado Ortega y que ha jugado Arnoldo Alemán en esta lógica perversa, pactista y mafiosa, sino el que siguen jugando, porque vos, por ejemplo, tenés que este año las principales resoluciones que se siguen tomando, como decía Gabriel, en los poderes del Estado, son pactadas. O sea, el pacto sigue vivito y coleando, está activo y existe, porque si no, ¿cómo te explicás que teniendo él más de los 56 votos necesarios para el nombramiento de los funcionarios, siga dialogándolo, ¿verdad? Siga teniéndolo como un alter ego a Arnoldo Alemán, independientemente de ese deterioro? Porque ¿qué es lo que pasó? No le gustó el protagonismo y digamos la dinámica que venía llevando la gente de la Alianza Liberal, ya en el tiempo de Montealegre, pero después también con la candidatura de la Violeta Granera. Eso lo miró como que ya no lo iba a poder controlar. Entonces, ¿qué prefiere? Aplastarlo y darle auge y oxigenar al PLC, porque el PLC ya los conoce, ya sabe que los puede controlar a base de su teje y maneje. Entonces yo sí creo que hay un esfuerzo, independientemente de que la figura de Alemán es una figura muy desprestigiada internacionalmente, que hay un esfuerzo por oxigenar esta fuerza para legitimarse en las próximas elecciones, donde ya está sintiendo mucha presión internacional, no solo con el tema de la NICAD, sino que también con el tema de la OEA y otras demás fuerzas internacionales. Gabriel, ¿hay alguna fórmula, alguna manera de desmantelar este pacto que ha sido tan nocivo para Nicaragua? Yo creo que sí, Carlos. Yo creo que yendo a la gente, yo creo que la clave sigue siendo organización y movilización, porque el modelo institucional nicaragüense es un modelo que sin lugar a dudas no responde para nada por los intereses nacionales. Cuando se recupere la decencia pública, hoy hay una enorme crisis ética, creo yo. El doctor Alemán y el comandante Ortega no solo destruyeron la institucionalidad, sino que eso creen que lo pueden hacer solamente destruyendo la parte más digna de los nicaragüenses. Entonces yo pienso que
con ética política, con ética, con organización, con movilización, con articulación y con cierta generosidad política, vamos a llegar a refundar. Fíjate bien, yo creo que esto no admite muchos parches, Carlos. Aquí no funciona el Estado nicaragüense prácticamente para nada. Esto es un engaño, es un maquillaje que permite el enriquecimiento muchas veces ilícito de sectores privilegiados y que por lo tanto el gran desafío de los nicaragüenses es reconstruir el país, reconstruir la nación para refundar el Estado, que definitivamente en este momento no es un instrumento al servicio de la nación. Pero ¿qué tiene que pasar para llegar a ese punto? Es decir, para que la ciudadanía se active, por decirlo así, exija un cambio real que termine con con los estragos que ha causado el pacto en Nicaragua. Bueno, yo creo primero lo que decía, ¿verdad? Construir ciudadanía, organización, como decía Gabriel, organización popular, conciencia ciudadana de derechos, también de obligaciones. Porque ¿qué es lo que pasa? Que los abogados hace poco, me llamó la atención, marcharon porque ya no aguantan. Aquí en Nicaragua no se puede ejercer la función de abogado si no es a través de pagos, de mordida, digamos, de relaciones personales, porque el Poder Judicial está absolutamente corrompido y absolutamente podrido, todo el sistema con el que se toman las decisiones en el Poder Judicial. Entonces, mientras la gente no entienda que su pequeño pleito, que sus pequeños problemas de propiedad, que sus problemas cotidianos con la justicia están relacionados con este modelo pactista, mientras no se tome conciencia de que la judicialización de todos los casos, por ejemplo, cuando vos tenés que la gente se moviliza y lo juzgan por otro caso, un caso particular, que eso tiene que ver con el modelo pactista, que la entrega del país a las transnacionales, la entrega a las mineras, la apertura del país al imperio de las grandes transnacionales. La concesión del canal. Por ejemplo, la del canal interoceánico. Cuando no se entienda que, por ejemplo, la indefensión del ciudadano frente a Unión Fenosa o frente a Claro, que vos llegás y nunca les ganás y te pueden hacer cualquier barbaridad y nunca recuperás, o que los bancos, digamos, que eso tiene que ver con el imperio de los bancos y sus altas tasas de interés. Cuando la gente entienda que todos sus problemas cotidianos tienen de alguna manera que ver o están relacionados con eso, o el tema de la violencia contra las mujeres, o la falta de política frente a los embarazos de las adolescentes. Todo tiene que ver con la inexistencia de una institucionalidad democrática, de una institucionalidad en donde la gente confíe que si tiene un caso judicial va a recurrir a la justicia y se va a encontrar con justicia. Entonces, mientras no entendamos eso y que el robo de los votos, porque vos ves ahorita a liberales y ceporeles que fueron del Partido Liberal peleando contra el fraude electoral del año pasado. Mientras no entendamos que esos fraudes solo pueden ser posibles porque tenés un Consejo Supremo bajo la lógica pactista de Alemán y de Daniel Ortega, mientras no entiendan que todos estos problemas están vinculados a su vida cotidiana, entonces no vamos a luchar. Entonces yo creo que hay que trabajar la conciencia, hay que trabajar la información y hay que trabajar la organización con la gente. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.